La inmunología estudia el sistema inmunológico. La historia de la inmunología comenzó en la antigua Grecia, aunque la comprensión real del sistema inmunológico no llegó hasta mucho después. El concepto de inmunidad tiene sus raíces en la observación de los efectos de las epidemias. En el siglo V a.C., el filósofo griego Hipócrates ya hablaba sobre la fuerza vital, que podría ayudar a la recuperación de las enfermedades. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XVIII que comenzaron los avances concretos. Uno de los primeros experimentos sobre inmunidad fue realizado por Edward Jenner, un médico británico. En 1796, Jenner notó que las mujeres que ordeñaban vacas, conocidas como vaqueras, no se contagiaban de viruela. Observó que estas mujeres se enfermaban de una forma más leve, la viruela vacuna, y dedujo que esto las protegía de la viruela humana. Así, Jenner desarrolló la primera vacuna, al inocular a un niño con pus de una herida de viruela vacuna. Este experimento marcó el inicio de la inmunología moderna. A lo largo del siglo XIX se realizaron descubrimientos cruciales para la inmunología. Louis Pasteur, otro científico francés, desempeñó un papel clave. Pasteur fue pionero en el estudio de los microbios y su relación con las enfermedades. Fue el primero en demostrar que las infecciones eran causadas por microorganismos, lo que fundamentó la teoría germinal de las enfermedades. A finales de este siglo, Pasteur desarrolló las primeras vacunas contra la rabia y el cólera, lo que reafirmó su teoría de que las infecciones pueden prevenirse al estimular la respuesta inmunitaria. En 1880, Pasteur también inventó un proceso que hoy conocemos como pasteurización, que ayudó a mejorar la seguridad de los alimentos al matar microorganismos patógenos. Este fue un avance crucial no solo en la medicina, sino también en la seguridad alimentaria. En el siglo XX, la inmunología dio un salto adelante con la expansión de la investigación biomédica. Se descubrió que el sistema inmune no solo combatía infecciones, sino que también podía tener un papel en enfermedades autoinmunes y cáncer. Uno de los avances más importantes fue la identificación de los anticuerpos y la creación de una comprensión más detallada de cómo las células T y las células B trabajan juntas para reconocer y eliminar patógenos. En 1975, los científicos George Kohler y Cesar Milstein crearon la técnica de los anticuerpos monoclonales, que revolucionó la medicina al permitir la creación de anticuerpos específicos para tratar enfermedades. Durante este siglo, se avanzó enormemente en el desarrollo de vacunas y terapias para tratar enfermedades infecciosas, como la vacuna contra la polio de Jonas Salk en los años 50 o la vacuna contra la hepatitis B en los años 80. A medida que se comprendía mejor el sistema inmunológico, también comenzaron a tratar enfermedades autoinmunes y a desarrollar terapias de inmunoterapia para el cáncer. Hoy en día, la inmunología continúa evolucionando, especialmente con el desarrollo de nuevas tecnologías. El mapeo del genoma humano ha permitido conocer mejor cómo se reproduce la respuesta inmune, y los avances en la terapia génica y la inmunoterapia están cambiando la forma de tratar enfermedades como el cáncer. Además, la pandemia de COVID-19 nos mostró la importancia de la inmunología en el desarrollo de vacunas a gran escala en tiempo récord, como vacunas como la Pfizer y la Moderna, basadas en la tecnología del ARN mensajero, que han sido fundamentales en el control de la pandemia. El sistema inmunitario es una red compleja de células, tejidos y órganos que trabajan juntos para proteger al cuerpo contra invasores dañinos como bacterias, virus, hongos y parásitos. Se divide en dos subsistemas principales: el sistema inmunitario innato y el sistema inmunitario adaptativo. El sistema innato tiene una respuesta rápida. Es la primera línea de defensa. Reacciona de manera inmediata a la presencia de patógenos. También es no específico, ya que no distingue entre diferentes tipos de patógenos, sino que responde de manera generalizada. No tiene memoria.
ni crea memoria inmunológica, por lo que la respuesta es la misma en cada exposición al patógeno. En sus componentes incluye las barreras físicas como piel y mucosas, células, neutrófilos, macrófagos y células NK, y proteínas como complemento y interferones. El sistema adaptativo tiene una respuesta lenta y tarda varios días en activarse, pero es altamente específica. Reconoce y ataca patógenos específicos generando una respuesta personalizada. Tiene memoria inmunológica. Genera mucha memoria, lo que permite una respuesta más rápida y eficaz en exposiciones posteriores. Entre sus componentes incluye linfocitos T y linfocitos B, que reconocen antígenos específicos. La inmunidad humoral ocurre mediante los linfocitos B y los anticuerpos. Se desarrolla en los líquidos corporales como la sangre y la linfa. Los linfocitos B se transforman en células plasmáticas que producen anticuerpos, los cuales neutralizan a los patógenos y protege contra patógenos extracelulares. Inmunidad celular. Esta ocurre mediante los linfocitos T. Los linfocitos T citotóxicos destruyen células infectadas por virus o por células cancerosas, y los linfocitos T colaboradores coordinan la respuesta inmune. Protegen contra patógenos intracelulares. La inmunidad activa se desarrolla cuando el propio sistema inmunitario produce anticuerpos en respuesta a un patógeno. Puede ser natural, por infección, o artificial por vacunación, y proporciona protección a largo plazo. La inmunidad pasiva se obtiene al recibir anticuerpos producidos por otro organismo, y puede ser natural a través de la placenta o la leche materna, o puede ser artificial por administración de suero. Proporciona protección a corto plazo. La inmunidad natural se adquiere de forma espontánea, como resultado de la exposición a patógenos en el entorno. Puede ser activa por infección o pasiva por transferencia de anticuerpos maternos. La inmunidad artificial se adquiere mediante intervenciones médicas, como la vacunación o la administración de suero. Puede ser activa por vacunación o pasiva por administración de suero. Alérgeno. Sustancia que al ser reconocida por el sistema inmunológico provoca una respuesta alérgica en personas susceptibles. Antígeno. Sustancia, generalmente una proteína o polisacárido, que puede inducir una respuesta inmunitaria al ser detectada por el sistema inmune. Apteno. Molécula pequeña que por sí sola no puede inducir una respuesta inmunitaria, pero puede hacerlo cuando se une a una proteína más grande, portadora, formando un complejo que el sistema inmune puede reconocer. Epítopo. Parte específica de un antígeno que es reconocida por los receptores de las células inmunológicas, como los anticuerpos. Parátopo. Parte de un anticuerpo que se une al epítopo de un antígeno, permitiendo su reconocimiento y neutralización. Peroxidasa. Enzima que cataliza la descomposición de peróxidos, ayudando en procesos como la defensa contra microorganismos. Lactoferrina. Proteína que se encuentra en fluidos corporales como la leche y que tiene propiedades antimicrobianas y secuestra hierro, dificultando el crecimiento de bacterias. Lisozima. Enzima que tiene la capacidad de romper las paredes celulares de ciertas bacterias, jugando un papel importante en la defensa del cuerpo contra infecciones. Metacromasia celular. Fenómeno en el que las células o estructuras celulares cambian de color al ser teñidas con ciertos colorantes debido a la interacción con estos, comúnmente utilizado en el estudio de tejidos y de células. El sistema linfático es una red compleja de órganos, vasos y tejidos que desempeñan un papel crucial en la respuesta inmunitaria del cuerpo. Su función principal es transportar la linfa, un líquido que contiene células inmunitarias, a través del cuerpo y filtrar sustancias extrañas como bacterias y virus.
Órganos linfoides primarios. Es donde se generan y maduran las células inmunitarias. La médula ósea produce todas las células sanguíneas, incluidos los linfocitos. El timo, donde maduran los linfocitos T. Órganos linfoides secundarios. Son donde se inician las respuestas inmunitarias. El vaso filtra la sangre y elimina células dañadas y patógenos. Nódulos linfáticos. Filtran la linfa y albergan linfocitos que responden a antígenos. Tejido linfoide asociado a mucosas. Protege las mucosas del cuerpo como las del tracto respiratorio y el tracto digestivo. La linfa es un líquido transparente que circula por los vasos linfáticos. Contiene linfocitos, proteínas y otras sustancias. Se forma a partir del líquido intersticial que rodea las células. Recoge patógenos y células dañadas para llevarlos a los nódulos linfáticos. Estructura y función de los nódulos linfáticos. Son pequeñas estructuras en forma de frijol distribuidas por todo el cuerpo. Contienen linfocitos, macrófagos y otras células inmunitarias. Filtran la linfa y eliminan patógenos y células dañadas. Son importantes para la activación de la respuesta inmunitaria. El anillo de Waldeyer es un conjunto de tejido linfoide que rodea la entrada de la faringe. Incluye las amígdalas palatinas, las amígdalas faríngeas y las amígdalas linguales. Protege el tracto respiratorio y digestivo de patógenos. MALT, BALT y GALT. MALT es el tejido linfoide asociado a mucosas, que es un conjunto de tejido linfoide que se encuentra en las mucosas del cuerpo. Protege las mucosas del tracto respiratorio, digestivo y urogenital. BALT es el tejido linfoide asociado a bronquios. Es un tipo de MALT que se encuentra en los bronquios y protege el tracto respiratorio de patógenos. Finalmente, GALT, tejido linfoide asociado a intestino, que es un tipo de MALT que se encuentra en el intestino y protege al tracto digestivo de patógenos. Cadenas linfáticas del cuello y de la cara. Existen numerosas cadenas de nódulos linfáticos en el cuello y la cara. Drenan la linfa de la cabeza y el cuello. Se inflaman en respuesta a infecciones y a otras afecciones. Algunas de estas cadenas son cadenas submentonianas, cadenas submandibulares, cadenas cervicales, cadenas retroauriculares. El sistema inmunológico está compuesto por una gran variedad de células especializadas que trabajan en conjunto para proteger al organismo contra infecciones, agentes patógenos y células anormales. Estas células se pueden clasificar en dos grandes grupos, granulocitos y agranulocitos, cada uno con funciones específicas dentro de la inmunidad innata y adaptativa. Los granulocitos son células del sistema inmunológico, caracterizadas por la presencia de gránulos en su citoplasma, que contienen enzimas y mediadores químicos esenciales en la respuesta inmune. Se originan en la médula ósea y desempeñan un papel clave en la defensa contra infecciones, especialmente en la inmunidad innata. Eosinófilos son células especializadas en la respuesta contra parásitos, especialmente helmintos. Contienen gránulos llenos de proteínas tóxicas como la proteína básica mayor que dañan las membranas de los parásitos. También participan en reacciones alérgicas al liberar histaminas y citocinas inflamatorias. Los mastocitos son células residentes en los tejidos, especialmente en piel, mucosas y órganos expuestos al ambiente externo. Al activarse liberan histamina, heparina y mediadores inflamatorios, provocando inflamación y vasodilatación. Son esenciales en la respuesta alérgica y en la defensa contra patógenos, participando en la inmunidad innata. Los neutrófilos son los granulocitos más abundantes en la sangre y la primera línea de defensa contra infecciones bacterianas y fúngicas. Fagocitan patógenos y liberan trampas extracelulares de neutrófilos, que atrapan y eliminan microorganismos. Contienen enzimas como la
mieloperoxidasa que generan especies reactivas de oxígeno para destruir patógenos. Los basófilos son los granulocitos menos abundantes y están involucrados en respuestas alérgicas e inflamatorias. Liberan histamina, serotonina y otros mediadores para potenciar la respuesta inmune e interactúan con los linfocitos B para favorecer la producción de anticuerpos IgE en alergias. Los agranulocitos carecen de gránulos citoplasmáticos evidentes y están involucrados tanto en la inmunidad innata como en la adaptativa. Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos claves en la activación de linfocitos T. Capturan antígenos en los tejidos periféricos y migran a los ganglios linfáticos para activar la respuesta inmune adaptativa. Expresan MHC-1 y MHC-2, permitiendo la presentación de antígenos a linfocitos CD8 y CD4. Las células endoteliales, aunque no son células inmunitarias clásicas, regulan el tráfico de leucocitos a los sitios de infección. Expresan moléculas de adhesión como ICAM1 y BCAM1, facilitando la migración de células inmunes. Pueden presentar antígenos y modular la inflamación mediante la liberación de citocinas. Los linfocitos T son esenciales en la inmunidad adaptativa y se dividen en varios subtipos según su función y receptores de superficie. Los linfocitos CD8 destruyen células infectadas y cancerígenas mediante la liberación de perforinas y granzimas. Reconocen antígenos presentados en MHC-1 e inducen apoptosis en células dianas para evitar la propagación de infecciones virales. Los linfocitos CD4 son reguladores clave de la respuesta inmune adaptativa. Reconocen antígenos en MHC-2 y secretan citocinas para activar otras células inmunes. Se diferencian en varios subtipos. TH0 son células T vírgenes que pueden diferenciarse en otros tipos según las señales del ambiente. TH1 que secretan IFNY y IL-2 activando macrófagos y linfocitos CD8 para eliminar patógenos intracelulares, importantes en la respuesta contra virus y bacterias intracelulares. TH2 secretan IL-4, IL-5 e IL-13 promoviendo la activación de eosinófilos y la producción de IgE por linfocitos B. Son cruciales en la defensa contra parásitos y en respuestas alérgicas. Células natural killer. Pertenecen a la inmunidad innata pero pueden modular la inmunidad adaptativa. Detectan células infectadas o tumorales sin necesidad de reconocimiento de antígeno. Matan a sus objetivos mediante la liberación de perforinas y granzimas. Linfocitos B son responsables de la inmunidad humoral mediante la producción de anticuerpos. Se activan al reconocer antígenos y pueden diferenciarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos o en células de memoria. Producen diferentes isotipos de anticuerpos, IgG, IgA, IgM, IgE e IgD, según la necesidad inmunológica. Eritrocitos. Aunque su función principal es el transporte de oxígeno, también desempeñan un papel en la inmunidad, ya que pueden unirse a patógenos mediante receptores de complemento y facilitar su eliminación en el vaso. Algunos parásitos como el Plasmodium spp, causante de la malaria, infectan eritrocitos y utilizan su membrana para evadir la respuesta inmune. La transducción de señales es un proceso fundamental en la inmunología que permite a las células del sistema inmunológico detectar y responder a diversas señales externas, coordinando así respuestas adecuadas ante patógenos, células dañadas o señales del entorno. El emisor en el contexto inmunológico son generalmente células que liberan señales químicas como citoquinas, quimiosinas u otras moléculas mensajeras. Estas señales pueden ser producidas por células inmunitarias como linfocitos T, macrófagos o células dendríticas en respuesta a estímulos específicos. El receptor. Las células inmunitarias poseen receptores específicos en su superficie o en su interior
que reconocen y que se unen a estas señales. Por ejemplo, los linfocitos T tienen receptores de células T, TCR, que reconocen antígenos presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC, en células presentadoras de antígenos. El mensaje. La unión del ligando o mensaje al receptor desencadena una cascada de señales intracelulares que modulan funciones celulares como activación, proliferación, diferenciación o apoptosis, dependiendo del contexto y del tipo de señal recibida. Señales endocrinas, paracrinas y autocrinas. Las señales endocrinas son hormonas o citoquinas que se liberan al torrente sanguíneo y actúan sobre células diana distantes. Por ejemplo, la interleucina-6 puede ser liberada por macrófagos y actuar sobre hepatocitos en el hígado para inducir la producción de proteínas de fase aguda durante una respuesta inflamatoria sistémica. Paracrinas. En este tipo de señalización, las moléculas mensajeras actúan sobre células vecinas. Un ejemplo es la liberación del interferón gamma por linfocitos T activados, que puede activar macrófagos cercanos para potenciar su capacidad fagocítica. Autocrinas. Las señales autocrinas son aquellas en las que la célula emisora responde a sus propias señales. Por ejemplo, los linfocitos T pueden producir interleucina-2 tras su activación, la cual actúa sobre los mismos linfocitos T para promover su proliferación y expansión clonal. Características de la acción hormonal. Las hormonas y citoquinas en el sistema inmunológico exhiben características como la especificidad, que actúan sobre células que expresen receptores específicos para ellas, afinidad, que los receptores tienen alta afinidad por sus ligandos, permitiendo respuestas a bajas concentraciones de la señal, diversidad de respuestas. Una misma hormona o citoquina puede incluir diferentes respuestas dependiendo del tipo celular y del contexto fisiológico. Redundancia. La redundancia se refiere a la capacidad de diferentes citoquinas para inducir efectos similares en una célula diana. Amplificación. La amplificación es un mecanismo mediante el cual una señal inicial se intensifica a través de una cascada de eventos intracelulares. Integración. Las células inmunitarias reciben múltiples señales simultáneamente y deben integrarlas para determinar una respuesta adecuada. Cooperatividad. La cooperatividad implica que la unión de una molécula de ligando a su receptor aumenta la afinidad de los receptores vecinos por el mismo ligando, potenciando la respuesta celular. Retroacción negativa. La retroacción negativa es un mecanismo de autorregulación donde la respuesta celular activa procesos que inhiben o atenúan la señal inicial, evitando respuestas excesivas. Tipos de mensajes. Hidrofílicos. Son moléculas solubles en agua como las citoquinas y quimiosinas, que interactúan con receptores en la superficie celular debido a su incapacidad para atravesar la membrana plasmática. Hidrofóbicos. Son moléculas lipofílicas que pueden atravesar la membrana plasmática y unirse a receptores intracelulares. Aunque menos comunes, algunos mediadores lipídicos como las prostagladinas pueden actuar de esta manera. Segundos mensajeros. Calcio. El aumento de la concentración del calcio intracelular actúa como segundo mensajero en diversas vías de señalización inmunológica, modulando actividades como la activación de factores de transcripción y la liberación de citoquinas. Adenosín monofosfato cíclico. Este nucleótido cíclico regula funciones inmunológicas al activar proteínas quinasa A. Canales iónicos. Los canales iónicos son proteínas transmembrana que permiten el paso selectivo de iones a través de la membrana plasmática, regulando funciones celulares clave en el sistema inmunológico. Receptores acoplados a proteína G. Los GPCR son una amplia familia de receptores transmembrana que al unirse a sus ligandos activan proteínas G heterotriméricas en el citoplasma. En el contexto inmunológico, las quimiosinas se unen a GPCR específicos en la superficie de leucocitos, desencadenando señales que dirigen la migración celular hacia sitios de inflamación o infección.
Esta señalización es esencial para el reclutamiento eficiente de células inmunitarias al lugar donde se requiere una respuesta. Receptores de tirosina quinasa. Los RTK son receptores transmembrana con actividad enzimática intrínseca que, al unirse a sus ligandos, sufren dimerización y autofosforilación en residuos de tirosina, aunque más comunes en procesos de crecimiento y diferenciación celular. En inmunología, ciertos RTK participan en la regulación de respuestas inmunes. Óxido nítrico sintasa y especies reactivas del oxígeno. La NOS es una enzima que cataliza la producción de óxido nítrico, una molécula de señalización que desempeña múltiples roles en el sistema inmunológico, incluyendo la modulación de la función de macrófagos y la regulación de la vasodilatación durante la inflamación. Por otro lado, las ROS, como el peróxido de hidrógeno y el anión superóxido, son producidas por células fagocíticas durante la explosión respiratoria. Estas especies reactivas son fundamentales para la destrucción de patógenos ingeridos, aunque su producción descontrolada puede dañar tejidos propios y contribuir a patologías inflamatorias crónicas. Las inmunoglobulinas o anticuerpos son glicoproteínas producidas por los linfocitos B, que desempeñan un papel fundamental en la defensa del organismo contra patógenos y sustancias extrañas. Estructura. Presentan una estructura básica en forma de Y, compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, cadenas ligeras, 2 cadenas idénticas, cada una con aproximadamente 220 aminoácidos. Cadenas pesadas, 2 cadenas idénticas, más largas que las ligeras, con aproximadamente 440 a 550 aminoácidos, dependiendo del isotipo. Cada cadena se organiza en dominios estructurales. Dominios variables, presentes en las regiones N-terminales de las cadenas ligeras y pesadas. Contienen las secuencias responsables de la especificidad de unión al antígeno. Dominios constantes, presentes en las regiones C-terminales. Son más conservados y determinan las propiedades efectoras del anticuerpo. La estructura en Y se divide en 2 regiones funcionales principales. Región Fab incluye los dominios variables y constantes de las cadenas ligera y pesada, y es responsable de la unión específica al antígeno. Región FC, compuesta por dominios constantes de las cadenas pesadas. Esta región no participa en la unión del antígeno, pero es crucial para mediar interacciones con receptores FC en células inmunitarias y proteínas del sistema del complemento, modulando la respuesta inmunológica. Cadenas pesadas y ligeras. Las cadenas ligeras se clasifican en 2 tipos, kappa y lambda. Cada anticuerpo contiene cadenas ligeras del mismo tipo, nunca una mezcla de ambas. Las cadenas pesadas determinan la clase o isotipo del anticuerpo y existen 5 tipos principales en humanos. Gamma corresponde a la IgG, alfa corresponde a la IgA, mi corresponde a la IgM, epsilon corresponde a la IgE y delta corresponde a la IgD. Cada tipo de cadena pesada confiere al anticuerpo características funcionales y de distribución específicas. Regiones Fab y FC. La región Fab es responsable de la unión específica al antígeno. Cada anticuerpo tiene 2 regiones Fab, lo que permite unirse a 2 epitopos idénticos o diferentes simultáneamente. La región FC no participa en la unión del antígeno, pero es esencial para las funciones efectoras del anticuerpo, como la activación del complemento y la interacción con receptores FC en células inmunitarias, facilitando procesos como la fagocitosis y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Región bisagra. La región bisagra es una porción flexible de la cadena pesada que conecta las regiones Fab y FC. Esta flexibilidad permite que las regiones Fab se muevan y se orienten adecuadamente para unirse a antígenos en diferentes configuraciones espaciales.
facilitando una interacción más efectiva con los patógenos. Acción de la papaína en Ig. La enzima papaína puede escindir un anticuerpo en fragmentos funcionales. Cuando actúa sobre una inmunoglobulina, la papaína corta en la región bisagra, generando dos fragmentos Fab, que contienen los sitios de unión al antígeno, y un fragmento Fc, que puede cristalizar y mediar funciones efectoras al interactuar con receptores Fc en células inmunitarias. Funciones de las inmunoglobinas. Las inmunoglobinas desempeñan diversas funciones esenciales en la respuesta inmunitaria. Neutralización. Los anticuerpos pueden bloquear la actividad biológica de patógenos o toxinas al unirse a ellos, impidiendo su interacción con células huésped y neutralizando su efecto. Opsonización. La unión de anticuerpos a la superficie de un patógeno facilita su reconocimiento y fagocitosis por células inmunitarias como macrófagos y neutrófilos. Esta marcación mejora la eficiencia de la eliminación del patógeno. Activación del complemento. Algunos isotipos de anticuerpos pueden activar la cascada del complemento al unirse a un antígeno, lo que conduce a la lisisis del patógeno o a la opsonización, potenciando la respuesta inmunitaria. Funciones de los isótopos de inmunoglobulinas. Cada clase de inmunoglobulina tiene funciones especializadas en la respuesta inmunitaria. IgG es la inmunoglobulina más abundante en el suero y tiene la capacidad de atravesar la placenta, proporcionando inmunidad pasiva al feto. Participa en la opsonización, neutralización de toxinas y activación del complemento. IgE está involucrada en las respuestas alérgicas y en la defensa contra parásitos helmintos. La unión de IgE a alérgenos y su interacción con receptores Fc-epsilon en mastocitos y basófilos desencadena la liberación de mediadores inflamatorios como la histamina. IgM es la primera inmunoglobulina producida en una respuesta inmunitaria primaria y se encuentra predominante en forma pentamérica, lo que le permite aglutinar. IgD, aunque se encuentra en bajas concentraciones en el suero, desempeña roles importantes en el sistema inmunológico. Es un receptor de antígenos en linfocitos B. La IgD se expresa en la superficie de los linfocitos B maduros, que no han sido expuestos a antígenos. Actúa como receptor de antígenos, permitiendo que estos linfocitos reconozcan y respondan a patógenos específicos. Función moduladora. Aunque no está completamente elucidada, se cree que la IgD participa en la regulación de la activación y supresión de las respuestas inmunitarias, modulando la actividad de los linfocitos B. IgA. La IgA es una inmunoglobulina predominante en las secreciones mucosas y juega un papel crucial en la inmunidad de las mucosas. Presencia en mucosas. Se encuentra en áreas como el tracto gastrointestinal, respiratorio y urogenital, donde proviene la colonización de patógenos al bloquear su adhesión y entrada a las células epiteliales. Secreciones corporales. La IgA está presente en la saliva, lágrimas, leche materna. En la leche materna proporciona inmunidad pasiva al recién nacido, protegiéndolo contra infecciones durante los primeros meses de vida. Formas estructurales. La IgA puede existir como monómero en el suero o como dímero en las secreciones mucosas, donde una cadena J y el componente secretor facilitan su transporte a través del epitelio y le confieren resistencia a la degradación proteolítica. PAMPs y DAMPs. Los PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos, son estructuras conservadas presentes en microorganismos patógenos, como bacterias, virus y hongos. Estos incluyen componentes como lipopolisacáridos bacterianos, peptidoglicanos y ácidos nucleicos virales. Por otro lado, los DAMPs, patrones moleculares asociados a daño,
son moléculas liberadas por células dañadas o estresadas, como el ATP celular, proteínas de choque térmico y fragmentos de hialuro nano. Ambos tipos de patrones son reconocidos por el sistema inmunológico innato, activando respuestas inflamatorias destinadas a eliminar patógenos y reparar tejidos dañados. Receptores tipo TOL, TLR y NOD. Los receptores de reconocimiento de patrones son proteínas que detectan PAMPs y DAMPs. Entre ellos destacan los receptores tipo TOL y los receptores tipo NOD. Los TLR son glicoproteínas de membrana que se localizan en la superficie celular o en endosomas y reconocen una amplia gama de PAMPs y de DAMPs. Por ejemplo, el TLR4 reconoce lipopolisacáridos bacterianos, mientras que TLR9 detecta ADN bacteriano. Por su parte, los NLR son receptores citoplasmáticos que detectan componentes bacterianos intracelulares y señales de estrés celular, activando respuestas inflamatorias. Vía de señalización de NF-κB. La activación de TLR y NOD conduce a la activación de la vía de señalización NF-κB, un factor de transcripción clave de la respuesta inmune. En condiciones normales, se encuentra inactivo en el citoplasma, unido a inhibidores como LKB. Tras la detección de PAMPs o DAMPs, se desencadena una cascada de señalización que resulta en la fosforilación y degradación liberando a NF-κB. Este factor trasloca al núcleo, donde induce la expresión de genes proinflamatorios, citoquinas y moléculas coestimuladoras esenciales para la respuesta inmune. El factor de necrosis tumoral alfa es una citoquina proinflamatoria producida principalmente por macrófagos y linfocitos T activados. Su producción es inducida por la activación de NF-κB y desempeña un papel crucial en la mediación de la inflamación aguda, la activación de células endoteliales y la inducción de apoptosis en células infectadas o tumorales. Además, puede amplificar la respuesta inflamatoria al inducir la producción de otras citoquinas y quimiosinas. Las interleucinas son un grupo de citoquinas producidas por leucocitos y otras células que regulan la comunicación y coordinación del sistema inmunológico. Cada interleucina tiene funciones específicas. Por ejemplo, la IL-1 beta promueve la inflamación y la fiebre. La producción y liberación de interleucinas son esenciales para una respuesta inmune efectiva y equilibrada. La fagocitosis es un proceso fundamental del sistema inmunológico innato, mediante el cual ciertas células denominadas fagocitos ingieren y destruyen partículas grandes, como microorganismos patógenos y restos celulares. Este mecanismo es esencial para mantener la homeostasis y defender al organismo contra infecciones. La quimiotaxis es el proceso por el cual los fagocitos se desplazan hacia el sitio de infección o inflamación en respuesta a señales químicas. Estas señales, conocidas como quimioquinas, son liberadas por células dañadas, patógenos o por otros leucocitos activados. La detección de estas moléculas guía a los fagocitos hacia el foco infeccioso, permitiendo una respuesta rápida y localizada. Reconocimiento. Una vez en el sitio de infección, los fagocitos deben identificar y unirse a las partículas extrañas. Este reconocimiento se lleva a cabo mediante receptores específicos en la superficie del fagocito que detectan patrones moleculares asociados a patógenos, PAMPs, o moléculas opsonizantes que recubren al patógeno. Entre estos receptores se incluyen receptores de manosa, reconocen residuos de manosa y fucosa presentes en las glicoproteínas y glicolípidos de las paredes bacterianas. Receptores FcY detectan la porción Fc de anticuerpos IgG unidos a la superficie del patógeno, facilitando la fagocitosis mediada por anticuerpos. Receptores del complemento. Reconocen fragmentos del sistema del complemento como C3b y C4b que se depositan en la superficie de los patógenos,
actuando como opsoninas. Endocitosis. Aunque la fagocitosis es un tipo de endocitosis especializada para la ingestión de partículas grandes, es importante distinguir entre ambos procesos. Endocitosis, proceso general por el cual las células internalizan moléculas y partículas pequeñas desde el medio extracelular, mediante la invaginación de la membrana plasmática, formando vesículas endocíticas. Fagocitosis, forma especializada de endocitosis llevada a cabo por fagocitos profesionales, destinada a la ingestión de partículas grandes como bacterias o restos celulares. Fagocitosis fallida. La fagocitosis fallida ocurre cuando los fagocitos no logran destruir o eliminar eficazmente a los patógenos ingeridos. Esto puede deberse a varios factores, incluyendo evasión de la respuesta inmunitaria, inhibición de la fusión fagolisosomal. Evasión de la fagocitosis. Los patógenos han desarrollado diversas estrategias para evadir la fagocitosis y sobrevivir dentro del huésped. Evitación del contacto, inhibición de la absorción, destrucción del fagocito o la supervivencia intracelular. Complejo principal de histocompatibilidad. El complejo principal de histocompatibilidad, o MHC por sus siglas en inglés, es un conjunto de genes esenciales en la respuesta inmune adaptativa. Su función principal es la presentación de antígenos a los linfocitos T, permitiendo la detección de células infectadas o anormales. Está altamente conservado en los vertebrados y presenta una gran diversidad genética que contribuye a la eficacia del sistema inmune. Cromosoma. El MHC está localizado en un cromosoma específico dependiendo de la especie. En los humanos, los genes del MHC se encuentran en el cromosoma 6 y se denominan complejo de antígenos leucocitarios humanos. HLE, por sus siglas en inglés. Poligenismo. El poligenismo se refiere a la existencia de múltiples genes que codifican para proteínas funcionalmente similares dentro del MHC. Esto significa que no hay un único gen para el MHC, sino varios que contribuyen a la diversidad de moléculas capaces de presentar antígenos. Cada uno de los genes produce proteínas con diferentes afinidades para los péptidos antigénicos, lo que amplía la capacidad del sistema inmune para reconocer y presentar una gran variedad de antígenos. Polimorfismo. El polimorfismo se refiere a la gran variabilidad genética que existe dentro de una población en los genes del MHC. Esta variabilidad es crucial porque determina qué péptidos pueden ser presentados y, por lo tanto, qué patógenos pueden ser reconocidos por el sistema inmune. Cada individuo hereda 2 alelos de cada gen del MHC y debido a la alta variabilidad genética, es poco probable que 2 personas tengan exactamente los mismos alelos del MHC, excepto gemelos monocigóticos. Esta diversidad es fundamental para la resistencia de la población a enfermedades infecciosas, ya que diferentes variantes del MHC pueden reconocer diferentes patógenos. Codominancia. La codominancia es un principio genético en el cual ambos alelos heredados de los padres se expresan simultáneamente. En el caso del MHC, esto significa que una célula puede expresar todas las variantes heredadas de sus moléculas MHC. Estructura del MHC1 y MHC2. Las moléculas del MHC tienen una estructura especializada para la presentación de antígenos. MHC clase 1. Se encuentra en todas las células nucleadas del cuerpo. Está formado por una cadena alfa con 3 dominios alfa 1, 2 y 3 y una beta 2 microglobina. Su hendidura de unión a péptidos se encuentra entre los dominios alfa 1 y 2, donde encajan péptidos de 8 a 10 aminoácidos. Presenta antígenos a los linfocitos T citotóxicos. MHC clase 2. Se encuentra principalmente en células presentadoras de antígeno, APC, como macrófagos, células dendríticas y linfocitos. Está formado por 2 cadenas, alfa y beta, con dominios alfa 1 y 2, beta 1 y beta 2.
Su hendidura de unión a péptidos se encuentra entre alfa-1 y B1, permitiendo la unión de péptidos de 13 a 25 aminoácidos. Presenta antígenos a los linfocitos T colaboradores, CD4. Presentación de antígeno. El MHC es responsable de capturar, procesar y exhibir fragmentos de proteínas para que sean reconocidos por los linfocitos. Hay dos principales vías de procesamiento y presentación de antígenos. Vía endógena. Se encarga de la presentación de antígenos intracelulares, como proteínas virales o proteínas anormales de células cancerosas. Este proceso involucra degradación proteica en el proteasoma que fragmenta las proteínas en péptidos pequeños, transporte de péptidos al retículo endoplasmático RE a través del complejo TAP, transportador asociado al procesamiento de antígenos, ensamblaje de MHC-1 con el péptido en el RE, transporte del complejo MHC-1 péptido a la membrana celular, donde puede ser reconocido por los linfocitos T CD8. Vía exógena MHC2. Se encarga de la presentación de antígenos extracelulares como bacterias y toxinas capturadas por células especializadas APC. Este proceso involucra fagocitosis o endocitosis del antígeno, llevándolo a vesículas endosómicas, degradación del antígeno en endosomas y lisosomas para generar péptidos antigénicos, síntesis del MHC2 en el retículo endoplasmático unido a una proteína llamada cadena invariante, que bloquea su hendidura de unión al péptido. Fusión del endosoma en la vesícula que contiene el MHC, permitiendo la eliminación de la cadena invariante y la unión del péptido antigénico. Expresión del complejo MHC péptido en la membrana celular, donde puede ser reconocido por los linfocitos TCD4. Inmunología de las mucosas. El sistema digestivo juega un papel fundamental en la defensa del organismo, ya que está en contacto constante con antígenos provenientes de los alimentos, microorganismos beneficiosos, microbiota y patógenos potenciales. A lo largo del tracto gastrointestinal, diversas células especializadas contribuyen a la inmunidad y mantienen un equilibrio entre la tolerancia y la respuesta inmune. Células y su función inmunológica. Células mucoides. Las células mucoides, principalmente las células calciformes del epitelio intestinal, secretan moco compuesto de glicoproteínas, mucinas, que forman una barrera protectora sobre la mucosa intestinal. Su función inmunológica radica en evitar la adhesión de patógenos al epitelio, contener moléculas antimicrobianas como IgA secretora que neutraliza microorganismos, mantener una relación simbiótica con la microbiota intestinal, regalando la exposición del sistema inmunológico a bacterias comensales y patógenos. Células parietales. Estas células ubicadas en el estómago secretan ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Sus funciones incluyen crear un ambiente ácido que destruye bacterias y virus ingeridos con los alimentos, favorecer la digestión de proteínas, lo que influye en la liberación de péptidos antigénicos y que pueden activar el sistema inmunológico. Indirectamente, al regular la absorción de vitamina B12, importante para la hematopoiesis, pueden influir en la función inmune sistémica. Células principales. Son responsables de la secreción del pepsinógeno, una enzima precursora de la pepsina. Desde el punto de vista inmunológico, su papel se relaciona con la digestión de proteínas que pueden contener antígenos, ayudando a la exposición de epítopos inmunogénicos. Indirectamente, al colaborar en la degradación de patógenos ingeridos, reducen su potencial infeccioso. Enterocitos. Los enterocitos son células epiteliales del intestino delgado que participan activamente en la respuesta inmune. Expresan receptores de reconocimiento de patrones como los TLR, que detectan componentes microbianos y activan respuestas inmunes locales. Producen péptidos antimicrobianos, defensinas y lisocimas, que limitan la proliferación de bacterias patógenas. Secretan citocinas y quimiosinas que reclutan células inmunes.
en respuesta a infecciones. Interactúan con IgA secretora facilitando la exclusión inmunitaria de patógenos sin desencadenar inflamación excesiva. Célula M. Las células M se encuentran en el epitelio asociado a los folículos linfoides del intestino o placas de Peyer y desempeñan un papel clave en la vigilancia inmunológica. Transportan antígenos del lumen intestinal hacia las células presentadoras del antígeno, APC, en la lámina propia. Facilitan la presentación de antígenos a linfocitos B y T, promoviendo respuestas inmunes adaptativas. Contribuyen a la diferenciación de linfocitos B en células plasmáticas secretoras de IgA, inmunoglobulina en mucosas. Presentación de antígeno en células presentadoras de antígeno, APC. Las APC en el intestino incluyen macrófagos, células dendríticas que procesan y presentan antígenos a los linfocitos T. Capturan antígenos provenientes del lumen intestinal. Migran a los ganglios linfáticos mesentéricos para activar linfocitos T naive. Inducen tolerancia inmunológica a antígenos inocuos, como los alimentarios, a través de mecanismos de anergia o generación de linfocitos T reguladores. Migración de los nódulos de Peyer. Los linfocitos activados en respuesta a antígenos intestinales migran a los nódulos de Peyer, estructuras linfoides secundarias en el intestino delgado. Este proceso implica la expresión de moléculas de adhesión integrinas como alfa 4 beta 7 que permiten el tráfico de linfocitos hacia la mucosa intestinal. La diferenciación de linfocitos B en células plasmáticas productoras IgA que se transporta a la luz intestinal para neutralizar patógenos. La activación de linfocitos T que pueden promover respuestas inflamatorias o reguladoras según el contexto inmunológico. Microbiota y su papel inmunológico. La microbiota intestinal está compuesta por billones de microorganismos que influyen en la inmunidad en diversas formas. Estimula la producción de IgA secretora, reforzando la barrera de mucosas, modula la respuesta de células dendríticas, favoreciendo la tolerancia a antígenos no patogénicos, compite con patógenos por nutrientes y espacio, reduciendo el riesgo de infecciones. Favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta, que regulan la función de linfocitos T reguladores y controlan la inflamación. Sistema del complemento. El sistema del complemento es una parte esencial de la inmunidad innata que consiste en un conjunto de proteínas plasmáticas y de membrana. Su función principal es ayudar a eliminar patógenos, células dañadas y modular la respuesta inmune. Se activa mediante diferentes mecanismos y desencadena una serie de eventos en cascada que incluyen opsonización, inflamación y lisis de microorganismos. El sistema de complemento está compuesto por más de 30 proteínas solubles y de membrana, la mayoría sintetizadas en el hígado. Se encuentra en el plasma en forma inactiva y se activa mediante una cascada de reacciones enzimáticas. Su activación conduce a la eliminación de patógenos mediante 3 mecanismos principales. Opsonización, marcaje de patógenos para su fagocitosis. Inflamación, reclutamiento de células inmunitarias al sitio de infección. Lisis de patógenos, formación de complejo de ataque a la membrana MAC para destruir microorganismos. El sistema de complemento se activa a través de 3 vías principales: vía clásica, dependiente de anticuerpos; vía de lectinas, reconocimiento de patrones en patógenos; vía alterna, activación espontánea y amplificación. Tolerancia inmunitaria. Regulación del sistema inmune para evitar autoinmunidad. La tolerancia inmunitaria es un mecanismo esencial del sistema inmunológico que impide que el organismo ataque sus propios tejidos, lo que podría causar enfermedades autoinmunes. Se trata de un equilibrio entre la capacidad de reconocer y eliminar patógenos sin generar respuestas inmunitarias contra las propias células y moléculas del cuerpo. El desarrollo y mantenimiento de la tolerancia inmunitaria dependen de múltiples procesos, que incluyen la regulación central y periférica de los linfocitos, la eliminación de clonas autorreactivas y mecanismos específicos de control.
Factores reguladores. La tolerancia inmunitaria está influenciada por una serie de factores reguladores que controlan la activación y la respuesta de los linfocitos T y B. Entre estos factores se encuentran citoquinas inmunosupresoras, como la interleucina y el factor de crecimiento transformante beta, que inhiben la activación excesiva del sistema inmune. Células reguladoras, como las células T reguladoras, que suprimen respuestas inmunes inapropiadas mediante la producción de citoquinas inhibitorias o el contacto directo de otras células inmunitarias. Moléculas coestimuladoras e inhibidoras, proteínas como CTLA-4 y PD-1 en linfocitos T que limitan su activación excesiva. Estos factores aseguran que el sistema inmunológico responda adecuadamente a patógenos sin generar autoinmunidad. Tolerancia central y periférica. La tolerancia inmunitaria se establece en dos niveles principales. Tolerancia central ocurre en los órganos linfoides primarios, timo para linfocitos y médula ósea para linfocitos B. Aquí los linfocitos inmaduros que reconocen antígenos propios de manera fuerte son eliminados o modificados para evitar que ataquen los tejidos del propio organismo. Tolerancia periférica. Ocurre en los órganos y tejidos fuera del timo y la médula ósea. Es un mecanismo de control secundario que previene la activación de linfocitos autorreactivos que hayan escapado a la tolerancia central. Se basa en mecanismos como la anergia, la supresión mediada por células T reguladoras y la muerte celular programada. Clonas prohibidas. Las clonas prohibidas son linfocitos T o B que han escapado a la eliminación en la tolerancia central y pueden reconocer antígenos propios. Si estas clonas no son controladas, pueden generar respuestas autoinmunes. El sistema inmunológico emplea mecanismos como la anergia, la eliminación celular para evitar que estos linfocitos dañen con los propios tejidos. Selección positiva y negativa. Durante el desarrollo de los linfocitos T en el timo se llevan a cabo dos procesos clave. Selección positiva, que ocurre en la corteza del timo y permite la supervivencia de linfocitos T que pueden reconocer moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Los linfocitos que no interactúan con el MHC mueren por apoptosis. Selección negativa, ocurre en la médula del timo y elimina los linfocitos T que reaccionan fuertemente contra antígenos propios presentados por células dendríticas y epiteliales tímicas. Esta eliminación evita la autoinmunidad. La combinación de ambos procesos permite que los linfocitos T sean funcionales pero no autorreactivos. Mecanismos de tolerancia. Existen varios mecanismos por los cuales el sistema inmunológico mantiene la tolerancia. Eliminación de células autorreactivas a través de la apoptosis inducida en la selección negativa. Anergia, estado en el que los linfocitos no pueden responder a un antígeno, incluso si lo conocen. Supresión por células T reguladoras. Estas células evitan la activación de linfocitos autorreactivos. Edición de receptor. Proceso en el que los linfocitos B que reconocen antígenos propios modifican sus receptores para evitar la autoinmunidad. Estos mecanismos trabajan en conjunto para prevenir enfermedades autoinmunes. Muerte celular. Uno de los principales mecanismos de tolerancia es la eliminación de linfocitos autorreactivos mediante apoptosis, muerte celular programada. Ocurre tanto en la selección negativa en el timo como en la periferia cuando un linfocito reconoce un antígeno propio sin recibir señales coestimuladoras. Existen dos vías principales de apoptosis en la tolerancia inmunitaria. Vía intrínseca o mitocondrial. Se activa cuando la célula no recibe señales de supervivencia. Vía extrínseca, mediada por receptores de muerte. Es activada por moléculas como Fas y Fas-L que inducen la apoptosis en linfocitos autorreactivos. La muerte celular es clave para evitar la acumulación de linfocitos que podrían atacar tejidos propios. Anergia. La anergia es un estado en el que los linfocitos T o B quedan funcionalmente inactivos tras reconocer un antígeno sin recibir señales coestimuladoras. En el caso de los linfocitos T, la anergia ocurre cuando la interacción entre el receptor de células T y el antígeno no va acompañada de señales coestimuladoras. Sin esta señal adicional,
la célula T pierde su capacidad de activarse, evitando así respuestas autoinmunes. Supresión. Las células T reguladoras desempeñan un papel clave en la supresión de respuestas inmunitarias inapropiadas. Estas células pueden secretar citoquinas inmunosupresoras, inhibir la activación de otras células inmunitarias mediante interacciones celulares directas, reducir la producción de citoquinas proinflamatorias. La falta de células T reguladoras o su mal funcionamiento se asocia con enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1 y la esclerosis múltiples. Edición de receptor. Este mecanismo ocurre principalmente en los linfocitos B durante su desarrollo en la médula ósea. Si un linfocito B inmaduro reconoce un antígeno propio, puede reordenar sus genes de inmunoglobulina para cambiar la especificidad de su receptor y evitar la autorreactividad. Si la edición del receptor no existe, el linfocito B es eliminado mediante apoptosis. Este proceso es esencial para garantizar que solo los linfocitos B no autorreactivos pasen a la circulación. Receptores de linfocitos. Los linfocitos son células clave del sistema inmunológico adaptativo, capaces de reconocer y responder a antígenos específicos. Para ello se usan receptores altamente especializados en sus membranas, que les permiten detectar señales extracelulares y activar respuestas inmunológicas. Existen dos tipos principales de linfocitos: linfocitos T, que dependen del receptor de células T, y los linfocitos B, que utilizan el receptor de células B. Receptor de linfocitos T. El receptor de linfocitos T es una proteína de membrana que permite a los linfocitos T reconocer antígenos presentados en el contexto del MHC. No reconoce antígenos solubles, sino que necesita que estos sean procesados y presentados por células presentadoras de antígeno. Estructura del TCR. El TCR es una glicoproteína compuesta por dos cadenas polipeptídicas, cadenas alfa y beta, cadenas gamma y delta. Cada una de estas cadenas contiene regiones variables, regiones constantes y regiones transmembrana. Dado que el TCR no tiene capacidad intrínseca de señalización, requiere de complejos correceptores como CD3 y CD4 o CD8 para transmitir señales al interior de la célula. Zonas SMAC. La sinapsis inmunológica es la estructura de contacto entre un linfocito T y una célula presentadora de antígeno. Dentro de esta sinapsis se organizan diferentes regiones llamadas zonas SMAC, que facilitan la activación del linfocito T. Las zonas SMAC se dividen en tres regiones: SMAC periférica, SMAC central y SMAC distal. Este sistema asegura una activación eficiente y específica del linfocito T, promoviendo respuestas inmunológicas adecuadas. Estructura y función de los receptores de linfocitos. Estructura común. Los receptores de linfocitos tienen una organización estructural clave que les permite reconocer antígenos de manera específica. Su estructura incluye las regiones variables que determinan la especificidad del antígeno, las regiones constantes que brindan soporte estructural, los segmentos transmembrana que anclan el receptor de la membrana celular, las regiones intracelulares que participan en la transducción de señales. Funciones. El TCR reconoce antígenos procesados y presentados por MHC en APCS. BCR reconoce antígenos solubles y desencadena la activación de linfocitos B. Cadenas variables. Las regiones variables de los receptores de linfocitos determinan la especificidad del reconocimiento del antígeno. Se generan mediante un proceso llamado recombinación, en el cual los genes que codifican estas regiones se reorganizan aleatoriamente para generar una diversidad enorme de receptores. Este proceso ocurre en la médula ósea para los linfocitos B y el timo para los linfocitos T. La combinación aleatoria de segmentos, variable, diversidad y unión permite generar millones de receptores diferentes, garantizando una respuesta inmune adaptable a cualquier patógeno. Transducción de señal en TCR y BCR.
Los receptores de linfocitos por sí mismos no tienen capacidad de transmitir señales al interior de la célula. Para ello utilizan proteínas adaptadoras y complejos de señalización. Transducción de señal del TCR. Reconocimiento del antígeno por el TCR en conjunto con el MHC. Activación del complejo CD3 que contiene ITAMs. Motivos de activación inmunoreceptor tirosina. Fosforilación de ITAMs por la tirosina quinasa LSK. Reclutamiento de SAP70 que amplifica la señal y activa vías como NF-κB, MAPK y calcio. Activación del linfocito T promoviendo proliferación y diferenciación. Transducción de señal en el BCR. Unión en el antígeno al BCR. Activación de IgA alfa y Ig beta que contiene ITAMs. Fosforilación de ITAMs por la tirosina quinasa. Activación de vías de señalización, promoviendo la maduración del linfocito B y producción de anticuerpos. Correceptores. Los correceptores son moléculas accesorias que modulan la activación del linfocito. Correceptores en linfocitos T. CD4 se une a MHC-2 y estabiliza la interacción TCR-MHC en linfocitos T colaboradores. CD8 se une a MHC1 y ayuda a la activación de linfocitos T citotóxicos. CD28 se une a CD80 y CD86 en APCS y proporciona señales coestimuladoras. CTLA4 y PD1 inhiben la activación excesiva del linfocito, evitando autoinmunidad. Correceptores en linfocitos B. CD19, CD21, CD81. Mejoran la activación del BCR. FCIYRIIB regula negativamente la activación del linfocito B para prevenir respuestas excesivas. La inflamación es una respuesta biológica compleja del sistema inmunológico ante una agresión, ya sea por infecciones, lesiones o toxinas. Su objetivo es eliminar la causa del daño, limpiar los restos celulares y reparar los tejidos afectados. Signos cardinales de la inflamación. Descritos por Celso en la antigüedad y luego completados por Virchow, los signos son 5, rubor, enrojecimiento, causado por el aumento del flujo sanguíneo en la zona afectada debido a la vasodilatación. Calor, resultado del incremento de la perfusión sanguínea y del metabolismo celular en el área inflamada. Tumor, hinchazón, consecuencia del aumento de la permeabilidad vascular, lo que permite la salida de líquido y proteínas del espacio intersticial. Dolor, mediado por sustancias inflamatorias como prostagladinas, bradicinina e histamina, que sensibilizan las terminaciones nerviosas. Pérdida de función, agregado por Virchow. Se debe a la hinchazón y el dolor que limitan la movilidad en la zona afectada. Cambios hemodinámicos en la inflamación. La inflamación provoca alteraciones en el flujo sanguíneo mediante las siguientes fases: vasodilatación inducida por histamina, óxido nítrico y prostagladinas. Facilita el aumento del flujo sanguíneo. Aumento de la permeabilidad vascular, mediado por bradicinina, leucotrienos y citoquinas. Permite la salida del plasma y proteínas al intersticio. Estasis y marginación leucocitaria. El flujo sanguíneo enlentece y los leucocitos se adhieren al endotelio en preparación para la migración del tejido inflamado. Exudado y trasudado. Exudado, líquido rico en proteínas y células inmunitarias, característico de inflamaciones infecciosas o inmunológicas. Trasudado, líquido con baja concentración de proteínas asociado a alteraciones en la presión hidrostática sin respuesta inflamatoria significativa. Edema y pus. Edema, acumulación de líquido en los tejidos debido a la extravasación de plasma. Puede ser inflamatorio, exudado o no inflamatorio, trasudado. Pus, acumulación de exudado purulento, compuesto por neutrófilos, detritos celulares y microorganismos.
Ácido araquidónico y su cascada. El ácido araquidónico es un fosfolípido de membrana que tras la activación de la fosfolipasa se convierte en un precursor clave de mediadores inflamatorios mediante dos vías principales: vía de ciclooxigenasa que genera prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, o la vía de la lipoxigenasa, produce leucotrienos y lipoxinas. Estos mediadores regulan la inflamación, la fiebre, el dolor y la coagulación. Enzimas involucradas en la inflamación. COX-1, expresión constitutiva, mantiene la homeostasis y protege la mucosa gástrica. COX-2, inducida en procesos inflamatorios, genera prostaglandinas proinflamatorias. COX-3, variante del COX-1, participa en la fiebre y el dolor. LOX, lipoxigenasa, cataliza la conversión de ácido araquidónico en leucotrienos, potentes mediadores inflamatorios implicados en el asma y la anafilaxia. Tipos de inflamación. Inflamación aguda es una respuesta rápida con predominio de neutrófilos, involucra la vasodilatación, exudación y activación del sistema inmune innato. Puede resolverse o evolucionar a inflamación crónica. Inflamación crónica, proceso prolongado con predominio de macrófagos y linfocitos. Conduce a fibrosis, destrucción tisular y enfermedades inflamatorias crónicas como artritis reumatoide. Inflamasoma, complejo proteico intracelular que detecta señales de peligro y activa la caspasa-1, promoviendo la maduración de IL-1 beta e IL-1,8, citoquinas claves en la inflamación. Sitios activos de COX y su inhibición por AINES. Los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, inhiben la actividad enzimática de COX. Inhibidores no selectivos, por ejemplo, el ibuprofeno o el naproxeno, bloquean COX-1 y COX-2. También los inhibidores selectivos de COX-2, por ejemplo el celecoxib, reducen la inflamación sin afectar tanto la mucosa gástrica. Pseudoalergia a la aspirina. Al inhibir COX, la aspirina redirige el metabolismo de ácido araquidónico hacia la vía LOX, aumentando la producción de leucotrienos, lo que puede provocar broncoespasmo y reacciones similares a la alergia. Hipersensibilidad. La hipersensibilidad es una respuesta inmunitaria exagerada o inadecuada que causa daño a los tejidos del propio organismo. Se produce cuando el sistema inmunológico reacciona de manera excesiva a un antígeno, lo que puede generar inflamación, daño celular e incluso enfermedades crónicas. Tipos de hipersensibilidad. Según la clasificación de Hell y Combs, existen tipos principales de hipersensibilidad. Existen 4. Hipersensibilidad tipo 1. Inmediata o anafiláctica. Se caracteriza por una respuesta rápida mediada por anticuerpos IgE. Ocurre en personas previamente sensibilizadas a un alérgeno, es decir, que ya han tenido contacto previo con la sustancia. Cuando el alérgeno ingresa nuevamente al cuerpo, los mastocitos y basófilos liberan histamina, lo que provoca inflamación y sistemas como hinchazón, enrojecimiento y broncoespasmo. 2. Hipersensibilidad tipo 2, citotóxica, mediada por anticuerpos IgG o IgM que atacan células del propio cuerpo al reconocerlas erróneamente como extrañas. Se activa el sistema del complemento, lo que puede llevar a la destrucción celular por citotoxicidad mediada por anticuerpos. Tipo 3. Hipersensibilidad por complejos inmunes. Se da cuando los complejos antígeno-anticuerpo IgG o IgM se depositan en tejidos o vasos sanguíneos, activando el complemento e inflamación. Puede provocar daño en órganos por activación de neutrófilos y liberación de enzimas inflamatorias. Hipersensibilidad tipo 4, retardada o mediada por células. No involucra anticuerpos sino linfocitos, TCD4 y CD8, que liberan citocinas y activan macrófagos. La respuesta inflamatoria tarda de 24 a 72 horas en desarrollarse. Alergias. Las alergias son reacciones de hipersensibilidad tipo 1, en el que el sistema inmunológico responde de manera exagerada a sustancias inofensivas como polen, ácaros, alimentos o medicamentos. Mecanismo de las alergias. Sensibilización.
El primer contacto con el alérgeno induce la producción de IgE por los linfocitos B. La IgE se une a receptores con mastocitos y basófilos. Exposición posterior. Cuando el alérgeno entra nuevamente, se une a la IgE de los mastocitos, lo que provoca la liberación de histamina y otras sustancias inflamatorias. Síntomas. Dependen del tejido afectado y pueden incluir urticaria, congestión nasal, dificultad respiratoria y, en casos graves, anafilaxia. Histamina y su papel en la hipersensibilidad. La histamina es un mediador químico clave en la hipersensibilidad tipo 1. Es liberada principalmente por los mastocitos y basófilos cuando se activan por el IgE. Efectos de la histamina: vasodilatación, enrojecimiento y caída de la presión arterial, aumento de la permeabilidad vascular, hinchazón y edema, contracción del músculo liso bronquial, dificultad respiratoria en el asma, estimulación de terminaciones nerviosas, picor y dolor. Bloqueo de la histamina. Los antihistamínicos como la loratadina o la difenhidramina bloquean los receptores de histamina 1, reduciendo los síntomas alérgicos. Antígenos y tolerancia inmunitaria. Antígeno. Un antígeno es cualquier molécula capaz de ser reconocida por el sistema inmunológico y desencadenar una respuesta inmune. Puede ser una proteína, un carbohidrato, un lípido o incluso ácidos nucleicos. Los antígenos pueden provenir del exterior del organismo, antígenos exógenos, o generarse dentro del organismo, antígenos endógenos. Los antígenos son reconocidos por los linfocitos a través de receptores específicos, como los receptores de células B y los receptores de células T. Además, la capacidad de un antígeno para generar una respuesta inmune depende de su antigenicidad, que varía según su naturaleza química y su estructura. 6 formas de perder la autotolerancia inmunitaria. La autotolerancia es el mecanismo que impide que el sistema inmunológico ataque los propios tejidos del cuerpo. Sin embargo, esta tolerancia puede fallar debido a diversos factores, lo que lleva a enfermedades autoinmunes. Estas son 6 formas en las que se puede perder la autotolerancia. Fallo en la selección negativa del timo y médula ósea. Durante el desarrollo de los linfocitos T y B, aquellos que reaccionan contra antígenos propios deberían de ser eliminados. Si este proceso falla, algunos linfocitos autorreactivos pueden sobrevivir y activarse. Mimetismo molecular. Algunos patógenos tienen antígenos similares a los del cuerpo humano. Cuando el sistema inmunitario ataca a esos patógenos, puede reconocer erróneamente estructuras propias como extrañas, provocando una respuesta autoinmune. Liberación de antígenos secuestrados. Algunos tejidos, como el ojo, el cerebro y los testículos, contienen antígenos que normalmente no entran en contacto con el sistema inmune. Si estos antígenos son liberados debido a una lesión o infección, el sistema inmunitario puede atacarlos, causando inflamación y daño tisular. Expresión anómala de moléculas del MHC. Si una célula no inmunitaria comienza a expresar moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, puede presentar autoantígenos de los linfocitos T, provocando una respuesta autoinmune. Deficiencia de células T reguladoras, TREX. Las TREX son células especializadas en suprimir respuestas inmunes inapropiadas. Su deficiencia puede permitir la activación de linfocitos autorreactivos. Modificación de autoantígenos. Factores como infecciones, estrés oxidativo o exposición a ciertos fármacos pueden modificar las proteínas propias del cuerpo, haciéndolas parecer extrañas al sistema inmunitario y desencadenando una respuesta autoinmune. Superantígeno. Un superantígeno es una molécula capaz de activar un gran número de linfocitos T, sin necesidad de un reconocimiento específico del antígeno. Estos superantígenos se unen directamente a la región variable de la cadena beta del receptor de células T, TCR, y a las moléculas MHC de clase 2 en células presentadoras de antígenos, APC. Debido a esta activación masiva, los superantígenos pueden causar una inflamación descontrolada y liberar grandes cantidades de citocinas, lo que puede llevar a condiciones graves como el síndrome de choque tóxico. Tolerágeno.
El tolerágeno es un antígeno que, en lugar de desencadenar una respuesta inmune activa, induce tolerancia inmunológica. Estos antígenos pueden ser utilizados con fines terapéuticos para prevenir respuestas autoinmunes o reacciones alérgicas. La tolerancia puede generarse mediante diferentes mecanismos, como la inducción de células T reguladoras, la anergia o la eliminación de linfocitos autorreactivos. Antígeno exógeno y endógeno. Antígenos exógenos son aquellos que ingresan al cuerpo desde el exterior, como bacterias, virus, hongos, toxinas y alérgenos. Son procesadas por células presentadoras de antígenos y presentados a los linfocitos mediante moléculas MHC de clase 2. Antígenos endógenos se generan dentro del propio organismo, ya sea por células infectadas por virus o por proteínas mutadas en cáncer. Son presentados en moléculas MHC de clase 1 a los linfocitos T citotóxicos. Grado de antigenicidad según su naturaleza química. La antigenicidad de una molécula depende de su estructura, tamaño y complejidad. En general se observa el siguiente orden. Proteínas son los antígenos más inmunogénicos debido a su complejidad estructural. Carbohidratos son menos inmunogénicos que las proteínas, pero aún pueden inducir respuestas inmunes. Lípidos, por sí solos, los lípidos tienen una baja antigenicidad, pero pueden volverse inmunogénicos cuando están conjugados con proteínas. RNA generalmente no es inmunogénico por sí mismo, pero algunos fragmentos de RNA viral pueden activar el sistema inmunitario a través de receptores tipo TOL y otros sensores intracelulares. Antígenos secuestrados. Algunos antígenos del cuerpo contienen antígenos que no están expuestos al sistema inmune durante el desarrollo, como en el cerebro, los testículos y el ojo. Estos antígenos se consideran secuestrados porque el sistema inmunológico no los reconoce como propios. Sin embargo, si estos tejidos se dañan por trauma o por infección, los antígenos secuestrados pueden entrar en contacto con el sistema inmune y desencadenar una respuesta autoinmune. Neoantígenos. Los neoantígenos son nuevos antígenos que aparecen debido a mutaciones en células propias del cuerpo. Son especialmente importantes en el contexto del cáncer, ya que las células tumorales pueden generar proteínas alteradas que no estén presentes en los tejidos normales. El sistema inmunológico puede reconocer estos neoantígenos como extraños y atacarlos, lo que ha llevado al desarrollo de terapias inmunológicas como las vacunas personalizadas contra el cáncer y los inhibidores de puntos de control inmunológico.